Un saludo, doctora y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja se va a definir como aquel sangrado gastrointestinal distal al ángulo de Treitz. Este se puede manifestar en forma de melenas, hematoquesia o rectorragia. El origen es colónico en aproximadamente el 75% de los casos, siendo menos frecuente en el tracto gastrointestinal superior y el intestino delgado. La hemorragia digestiva baja es una causa frecuente de consulta, tanto en urgencias como de manera ambulatoria. Tiene una incidencia de 20 sobre 100.000 pacientes al año. Aproximadamente un 25% de todas las hemorragias gastrointestinales. Los principales factores de riesgo son la edad avanzada, el tratamiento antiinflamatorio, anticoagulante o antiagregante, y posiblemente el sexo masculino. Las principales causas más importantes son los divertículos colónicos y las angiodisplasias, más prevalentes en pacientes de mayor edad. En cuanto a la clínica de la hemorragia digestiva baja, se puede manifestar de diversas maneras. Lo más habitual es que se presente en forma de hematoquesia, que es la sangre mezclada con heces, o la rectorragia, que es la emisión de sangre fresca con o sin coágulos, aunque no es excepcional que aparezca en formas de melena. Si el origen del sangrado es el colon proximal o el intestino delgado, es fundamental diferenciar una hemorragia digestiva baja aguda, que se define por tener una duración menor a 72 horas y que se puede ocasionar inestabilidad hemodinámica y o necesidad de transfusión de hemoderivados de una forma crónica, que habitualmente se puede manejar de manera ambulatoria. También a la hora de realizar la anamnesis es importante recoger diversos datos que nos orientan acerca del origen del sangrado, como la historia previa de divertículos, dolor asociado al sangrado, clínica rectal, que va a ser o puede ser el tenesmo o la urgencia, también los antecedentes de polipectomía en los días previos, uso de antiinflamatorios no esteroides como los AINES, nefropatía crónica, síndrome constitucional, cambio de ritmo intestinal y demás. En la historia natural, gravedad y pronóstico, el curso de la hemorragia digestiva baja es actualmente más benigno que la hemorragia digestiva alta, autolimitándose en aproximadamente el 80% de los casos sin requerir intervención alguna, y con una mortalidad global alrededor de un 4%, que se encuentra aumentado en pacientes de más años de edad y con múltiples comorbilidades. No obstante, habitualmente se utilizan parámetros clínicos, analíticos y hemodinámicos para llevar a cabo un manejo diagnóstico y terapéutico en constancia. Aquí, como vemos, cuadro derecho, tenemos diversos criterios de gravedad, como por ejemplo, si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100, mayor a 100 latidos por minuto, una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro, una necesidad de transfusión de mayor de 6 hemoconcentrados, la comorbilidades y uso de anticoagulantes, y en sí esto nos lleva a tener los criterios de que el paciente pueden llevar a un pronóstico grave. Respecto a la etiología, tenemos en la diverticulosis crónica, que estas son herniaciones saculares de la mucosa. Estas realmente son falsos divertículos formados por mucosis serosa. En la patogenia de los divertículos está implicada una serie de alteraciones musculares y motoras que aumentan la presión intraluminal y contribuyen a la herniación de la mucosa. En estos lugares el vaso arterial se arquea sobre la cúpula y a lo largo del cuello del divertículo, quedando así expuesto entre la capa mucosa y serosa y cuya erosión y ruptura condiciona la hemorragia. En las malformaciones vasculares del tracto gastrointestinal, las malformaciones vasculares primarias del tracto gastrointestinal pueden afectar a las arterias, las venas, los capilares y en ocasiones a los vasos linfáticos, entre los cuales está la angiodisplasias o ectasias vasculares, la lesión de Galafoy, flebectasias, telangiectasias, hemangiomas y isquemia intestinal. Respecto a las angiodisplasias o ectasias vasculares, estas son vasos sanguíneos ectásicos clásicamente que se han considerado como una lesión degenerativa
En la lesión Dielafloid, estas en general están localizadas en el estómago y raramente en otras zonas del tubo digestivo. Y su patogenia se debe a la erosión de la mucosa que recubre un vaso que, a diferencia de otros, que penetran en la pared intestinal. En la flebectasias, estas se describen en sí como una dilatación de una o más venas. Y la telangiectasias, estas se debe a que la base se cree que es genética, así como en el síndrome de Rendu-Oslet-Weber. Y su causa más frecuente son la causa más frecuente de las telangiectasias intestinales. Y en las hemangiomas, estas son anormalidades vasculares que surgen en los plexos venosos submucosos, mientras que las isquemias intestinales, estas representan al 3 al 9% de las hemorragias digestivas bajas y son la lesión que se produce por la llegada del flujo sanguíneo insuficiente al intestino. Hablando acerca de la colitis por radiación, estas son responsables del 1 al 5% de los casos de hemorragia digestiva baja y la forma aguda raramente se manifiesta como una hemorragia digestiva baja y la forma crónica suele cursar con diarrea sanguinolenta. Mientras que la enfermedad inflamatoria intestinal, este es un síntoma habitual de la enfermedad inflamatoria intestinal colónica y generalmente se manifiesta como diarrea sanguinolenta y aparece en la mayoría de los pacientes con colitis ulcerosa. También puede estar causada por la aparición de tumores y pólipos colónicos. Aquí las neoplasias colónicas van a representar entre el 3 al 20% de los casos de hemorragias digestivas bajas. En estas patologías el síntoma de presentación del sangrado va del 2 al 26% en las tumoraciones colónicas. Las causas de que aparezca la hemorragia son las erosiones o ulceraciones de la superficie luminal. En cambio, con los pólipos colónicos se han implicado entre el 5 al 11% en los casos de hemorragia digestiva aguda. Aquí el pólipo suele ser mayor de 1 centímetro y la hemorragia ocurre por traumatismos, isquemias o infartos del pólipo. También puede deberse a varices colónicas y enfermedades anorrectales. En estas, la localización más común de las varices es el área rectosigmoidea y más raramente se encuentran en el colon proximal. El 11% de los pacientes que presentan hemorragia digestiva baja presentan una enfermedad anorrectal que puede estar representada como fisuras, hemorroides o fístulas del ano. Las hemorroides pueden ser de el origen en un 2 a un 9% de la hemorragia, aunque cuando esta es la causa, la hemorragia suele ser leve. La causa suele ser la hipertensión portal intrahepática y las úlceras rectales probablemente tienen más de una causa. Acerca de causas de hemorragia digestiva baja originadas en el intestino delgado, el origen es infrecuente, estimándose que existe entre un 3 a un 5% de pacientes cuya fuente de hemorragia va a estar en el intestino delgado, constituyendo la causa más infrecuente de hemorragias digestivas no filiadas. Y respecto a las lesiones que originan la hemorragia, las más frecuentes van a ser las vasculares, que representan un 70 a un 90%, luego los tumores del intestino, que representan de un 5 a un 10%, el divertículo de Merkel, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en personas jóvenes menores de 30 años. Ahora, otras causas de la hemorragia digestiva baja. Existen ciertas etiologías menos frecuentes que puede propiciar la aparición de hemorragia digestiva baja, como son la endometriosis intestinal, las causas sistémicas, que en estas intervienen lo que son las coagulopatías, las discrecias sanguíneas, mastocitosis, amiloidosis, uremia, vasculitis. También existe la invaginación intestinal que puede producirle colitis infecciosas, síndrome de Sjögren-Eriksson y la cierta toma de ciertas medicaciones como es potasio, antiinflamatorios de no esteroideos y la realización de exploración endoscópicas. Respecto a los AINES, pueden esto aumentar el riesgo de provocar hemorragias diverticulares y exacerbaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, así como producir enterocolitis hemorrágicas no específicas. En los pacientes infectados por el VIH, las causas suelen ser diferentes de la población en general
y principalmente se derivan de infecciones oportunistas por su inmunodeficiencia, como es la colitis por citomegalovirus, aunque también aquí se ha implicado las úlceras colónicas idiopáticas, el sarcoma de Kaposi, los linfomas y otras colitis idiopáticas. Además, se denomina la hemorragia digestiva baja a la pérdida de sangre por el tracto gastrointestinal cuya lesión causal se localiza distal al ligamento de Treis. Listo. En el diagnóstico hay que tener en cuenta que las hemorragias digestivas bajas se manifiestan generalmente en forma de hematoquesia que pueden variar desde la sangre brillante hasta los coágulos. Ahora, aquí si la lesión sangra más lentamente o se encuentra en una zona más proximal, la hemorragia se manifiesta a menudo en forma de melenas. En cambio, si las hemorragias de los segmentos bajos del tubo digestivo suelen ser menos graves y más intermitentes, y estas van a cesar espontáneamente con más frecuencia que las hemorragias altas. Si bien no existe un claro consenso sobre cuál debe ser el protocolo y la secuencia de las diferentes pruebas complementarias, a continuación vamos a presentar una serie de exámenes complementarios los cuales se van a utilizar para nosotros tener un diagnóstico más claro. En primer lugar, tenemos la colonoscopía, que aproximadamente un 75% de los cuadros de rectorragia o hematoquesia tienen un origen colónico. Además, tienen un papel fundamental en el manejo de la hemorragia digestiva baja, pudiendo ser diagnosticada y terapéutica a un mismo tiempo. Durante la colonoscopia se puede identificar un foco hemorrágico activo, un coágulo adherido a un foco de mucosa o a un orificio diverticular, o también se puede observar sangre localizada en un segmento determinado del colon, aunque esto puede resultar engañoso debido al peristaltismo retrógrado del colon. A menudo también se pueden visualizar lo que son pólipos, neoplasias y lesiones inflamatorias. Y las angiodisplasias, estas en cambio son muy difíciles de poderse visualizar con lo que es la colonoscopia, sobre todo en pacientes inestables con una vasoconstricción mesentérica. Aquí digamos, lo más fácil de identificar van a ser los divertículos, que en la mayoría de los casos ya sean el origen de la hemorragia o no. Y a pesar de estas limitaciones, el diagnóstico en manos experimentadas constituyen una opción razonable. Ahora, la gammagrafía radioisotópica. Esta la realiza con eritrocitos marcados con tecnecio. Es el método más sensible, pero menos exacto para localizar una hemorragia digestiva. Con esta técnica se etiquetan los eritrocitos del propio paciente y posteriormente se le reinyectan. La sangre marcada se va a extravasar a la luz del tubo, creando un foco que puede detectarse en lo que son las gammagrafías. En un primer momento las imágenes se obtienen con bastante frecuencia y posteriormente en una periodicidad de 4 horas hasta complementar lo que son las 24 horas. Ya, continuando con lo que es la angiografía por TAC, esta consiste en la adquisición de imágenes radiológicas con gran resolución y capacidad de realizar reconstrucciones tridimensionales, a la vez que se infunde contraste intravenoso para obtener imágenes en fase arterial y venosa. Las ventajas de esta angiografía por TAC son su gran accesibilidad y rapidez, sin necesidad de una preparación intestinal, así como su gran sensibilidad y especificidad, que todas estas son cercanas al 90%. Por otra parte, su principal limitación es que para lograr un rendimiento tan alto precisa de la existencia de un sangrado activo. Por este motivo, únicamente tiene indicación en lo que es la hemorragia digestiva baja aguda, siendo nula su rentabilidad en cuadros crónicos. Y las complicaciones de la prueba son las derivadas de la radiación y el uso de contraste yodado intravenoso. Por último, vamos a tener lo que es la angiografía mesentérica, que esta es una angiografía selectiva a través de las arterias mesentéricas superior o puede ser la inferior, y esta permite detectar hemorragias digamos de 0,5 a 1 milímetro sobre minuto y generalmente se emplea solo para diagnosticar hemorragias en curso. Este puede resultar especialmente útil a la hora de identificar los patrones vasculares de las angiodisplasias y también puede servir para localizar divertículos que sangran activamente. Aquí hay que tener algo que tener en cuenta, que por desgracia la angiografía se va a asociar a un riesgo importante de complicaciones como son los hematomas, trombosis arterial, reacciones al contraste y también pueden llegar a una insuficiencia renal aguda. Ahora, con lo que respecta al manejo clínico, vamos a tener que, primero, tras la identificación de un paciente que presenta hemorragia digestiva baja, el factor más importante que debemos tener en cuenta es asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente, luego establecer la gravedad del sangrado. Un paciente que presenta hemorragia digestiva baja crónica y que además no presenta repercusiones hemodinámicas, se puede estudiar de manera ambulatoria, siendo la colonoscopia la prueba de elección.
En este tipo de pacientes, otros estudios diagnósticos como la AngioTag multidetector no están indicados, dado que precisan de un sangrado de alto débito para poder disponer de una adecuada sensibilidad. Si el estudio convencional es negativo, se aconseja repetir una endoscopía y colonoscopía antes de considerar una hemorragia digestiva baja de origen oscuro. La situación clínica es totalmente distinta si es que el paciente presenta una hemorragia aguda. En este caso, el paciente debe ser mantenido bajo vigilancia clínica estrecha para establecer la gravedad del sangrado en función de los parámetros establecidos de gravedad. Como ya se les mencionó, es la presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos, una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro, si el paciente necesita una transfusión sanguínea o además presenta comorbilidades y uso de anticoagulante. Ahora, para el manejo inicial, este debe ir orientado a primero la estabilidad hemodinámica, esto mediante la reposición hidroelectrolítica y la transfusión de hemoderivados si es que se precisa. La transfusión de hematíes se va a considerar si los niveles de hemoglobina van a estar menos de 7 a 8 gramos por decilitro. También se considera si es que el paciente es un paciente que tiene antecedentes de cardiopatías estructurales. Hay que considerar también si es que existen alteraciones en la coagulación, plaquetopenia o el paciente está en tratamiento con anticoagulantes y antiagregantes. Aquí se debe corregir mediante la administración de vitamina K. Se puede también acompañar de plasma fresco congelado, factores de la coagulación o transfusión de plaquetas. Aquí es imperativo realizar una anamnesis adecuada para orientar un diagnóstico etiológico, también una exploración física que incluye un examen anorrectal cuidadoso para descartar que existan patologías causantes en nivel. Y probablemente el primer paso ante una hemorragia aguda es descartar una hemorragia digestiva mediante un gastroscopio o lavado mediante una sonda nasogástrica. Una vez se ha descartado que el origen sea alto, la situación clínica y hemodinámica del paciente va a gobernar el manejo que se le dé. Entonces, en el manejo tenemos el paciente que está estable hemodinámicamente y el paciente inestable. En el estable lo que se va a hacer es una preparación colónica con polietilglicol, realización de una colonoscopía precoz, que esta va a ser considerada precoz si es que se realiza antes de las 12 a 24 horas desde que el paciente es evaluado, y además de que es diagnóstica, es terapéutica. En el paciente inestable, en cambio, se precisa primero controlar la hemorragia tras un estudio endoscópico correcto, contactar con un equipo quirúrgico y realizar un AngioTag multidetector para buscar el origen del sangrado, además de llegar a un diagnóstico preciso sin necesidad de preparación colónica o de sedación del paciente y presentar un rendimiento óptimo en casos de sangrado de débito. Si la AngioTag multidetector muestra un punto de sangrado activo, se debe realizar una arteriografía terapéutica con embolización del vaso. Y si no se consigue controlar el sangrado por vía endoscópica o radiológica, se puede indicar cirugía de rescate. Ahora, en lo que respecta a la cirugía, vamos a ver que el manejo quirúrgico habitualmente supone la última opción de tratamiento en las hemorragias digestivas básicas. Es correcto realizar una consulta quirúrgica ante cualquier cuadro grave de hemorragia digestiva, pero la cirugía debe reservarse para casos de sangrado masivo, casos de sangrado grave que no se puede controlar mediante técnicas endoscópicas o radiológicas, o donde el origen no es posible determinar. Esto debido a que la cirugía urgente en este tipo de pacientes tiene una mortalidad de alrededor del 10%. Aquí, si en la exploración quirúrgica el origen del sangrado no es evidente, se puede realizar un estudio endoscópico intraoperatorio para una recesión colónica lo más corto posible. Y si a pesar de ello no es posible localizar un punto de sangrado, pero la sospecha es que el sangrado es de origen colónico, se debe realizar una colectomía total, pero la mayoría de los pacientes no suele ser necesario esto. Entonces tenemos un cuadro en el que se resume esto y vamos a ver que en el momento de actuar contra una hemorragia digestiva baja, primero debemos determinar si es de origen agudo o crónico. En el crónico, el paciente se puede estudiar de manera ambulatoria mediante el uso de estudios endoscópicos convencionales. En cambio, si es que es una hemorragia de origen agudo, lo primero que se debe realizar es una estabilización hemodinámica del paciente mediante la transfusión de hemoderivados
También si es que presenta una corrección de los términos de coagulación, se va a tratar esto y se va a descartar que exista un origen de hemorragia alto. Ahora, si es que el paciente se logra estabilizar, se realiza una colonoscopia urgente dentro de las 12 a 24 horas de que el paciente haya llegado al establecimiento. Luego se va a tratar de manera endoscópica si es que la hemorragia resulta autolimitada. Si es que la hemorragia persiste, se considera intervenir de manera quirúrgica. Si es que el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, se debe realizar una consulta quirúrgica con un AngioTAC multidetector. Aquí también se puede utilizar una arteriografía terapéutica o colonoscopía. Si luego de esto la hemorragia persiste, se considera la cirugía. Eso es todo, muchas gracias.